Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50, claro, y ustedes pueden escribirnos a través de las redes. Nos encuentran como La Venganza Radio. Y también hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 11-6585-5580. Vamos a hablar de Delia Bacon y su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare. Atención, Mario Moscoso y el elenco de Ricardo III, escrito supuestamente por Shakespeare. Sí, claro. Deben estar escuchando este programa diciendo, bueno, nos han tomado el pelo durante todos estos meses. ¿En qué quedamos? Bien, el 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stafford la muerte de Shakespeare. Siempre que se decía esto en este programa, Dorio intervenía diciendo que ese mismo día había muerto Cervantes. Sí. Y entonces aparecía yo diciendo que eran distintas las fechas en que España e Inglaterra habían adoptado el calendario gregoriano. Y que, en consecuencia, no habían muerto el mismo día. Bueno, nada más. Me acuerdo, digo esto para acordarme, no sé si de Dorio, del Papa Gregorio o del propio Shakespeare, para no hablar de Cervantes. En todo caso, sobre la losa que cubría el sepulcro de Shakespeare, se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por el propio Shakespeare días antes de morir. Por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después, apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias de Shakespeare. Y esta fue la primera colección de obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad de aquellos trabajos literarios fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiese escrito lo que escribió. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. En 1811, Coleridge pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Decía Coleridge, ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades de los hombres? 26 años más tarde, supongo yo que hablamos de 1811, 26 años más tarde, Benjamin Disraeli ese tipo era primer ministro, ¿no? del Reino Unido. Dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si había escrito una sola vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Daba clase a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del período isabelino y para Delia las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito. Para ella, el que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Aquel grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que no era antepasado de Delia, por Walter Raleigh
y Edmund Spencer. Decía que esos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir sus ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto bajo los textos un osado y liberal sistema filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia Bacon decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil como Stratford-on-Avon y pertenecía a una familia ajena a cualquier conocimiento de la historia antigua, más lejana todavía de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Entre lo poco que se sabía de Shakespeare, había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stafford por robar venados en la propiedad de un tal Sir Thomas Lacy, o quizá Lacey. Bien. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor, con un crítico, con un protector, y sobre todo no había sobrevivido ni un solo manuscrito, ni uno. Las firmas que se conservaban, unas pocas, eran, según Delia, las de un iletrado. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno. Antes de exponer su teoría, Delia quiso investigar más el tema y viajó a Inglaterra a buscar pruebas concretas. No quería publicar sus ideas sin antes haber visitado el lugar donde vivía Francis Bacon, ni haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico y, sobre todo, antes de haberle levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare. ¿Para qué? Bueno, para ver si encontraba allí documentos que corroboraran su teoría. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores ocultos en un espacio de la tumba del actor Shakespeare. Delia Bacon consiguió que Emerson, el escritor, ¿no?, escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación para que viera a Thomas Carlyle, nada menos. Los dos, Emerson y Carlyle, se conocían, en cierto modo eran enemigos, proponían teorías históricas completamente distintas sobre las que hablaremos algún día, ¿no? Carlyle decía que los héroes dibujaban la historia. Sí. Que los héroes eran los que, con su acción, con la potencia de su persona, iban escribiendo la historia. Emerson decía que la historia iba haciendo emerger los héroes que necesitaba para que se cumplieran sus designios. Bueno, pero de esto no le importaba nada a Delia Bacon. Así que bueno. Consiguió que Emerson escuchara sus conjeturas. Como hemos dicho, Emerson le dio una carta para que viera a Carlyle. Y en Londres, Delia fue hasta la casa de Carlyle para lograr algún apoyo en la investigación. Carlyle la recibió bien, pero en cuanto la mina le dijo a qué había ido, la echó. Y vivió Delia en Londres en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso. Allí escribía sus tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Recibió algún dinero cuando una revista americana decidió publicar sus artículos, pero eso duró poco. Los editores se asustaron por el contenido de estas revelaciones impertinentes y anularon el contrato. Tras un tiempo muy miserable, apareció Nathaniel Horton,
que la ayudó. Estaba como cónsul en Liverpool. Hawthorne, que como ustedes saben era norteamericano también. Y aunque Hawthorne estaba en desacuerdo con la tesis, le prometió buscar un editor para la publicación de sus investigaciones. Y escribió el mismo Hawthorne. Escéptico ante los argumentos, pero subyugado ante su figura, opté por favorecer a la dama. Miralo al Hawthorne. Bueno, en verdad nunca sucedió nada entre ellos, pero a él siempre le gustó la mena y la acompañó con algún dinero y con recomendaciones. En 1856, Delia Bacon llegó a Stafford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que había descifrado de las cartas de Francis Bacon. Así que fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó al cura cuándo había menos gente, se le dijo que a eso de las 8 había nadie, y fue a esa hora, pero cuando llegó se encontró como con 20 niatos que estaban dejándole flores al poeta, así que decidió colarse en el cementerio de noche. Lo hizo... Sí, ya me da miedo. Lo hizo varias veces, pero cada vez que entraba leía el epitafio que contamos al comienzo, aquel epitafio amenazador tipo Tutankamón, y nunca pudo vencer el miedo. Y renunció a la investigación, no abrió nunca la tapa. Decidió publicar un libro sin mover los huesitos de Shakespeare. En abril de 1857, después de años de privaciones y obsesión, apareció el libro. Lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare revelada por Delia Bacon. Tenía 682 páginas, se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que se le había ocurrido a Bacon la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso podía ubicarse dentro del método de progresión que exigía que las verdades científicas y los problemas políticos debían exponerse artística y gradualmente. El libro fracasó. Y más aún porque no había encontrado absolutamente nada. Sin embargo, Delia casi no se enteró del fracaso, porque 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba así. Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará decididamente loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado. Se rajó Italia. La locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que la llevaron finalmente a un manicomio. Luego un sobrino la trasladó a Estados Unidos y murió a los 48 años en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne: jamás hubo autor tan confiado como ella y ninguno fracasó jamás tan estrepitosamente. Debo suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Debo decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? Lo cierto es que nunca dudó de su excelencia. Esta es la noticia que tenemos sobre Delia Bacon. Después de su muerte, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones cabalísticas para ver si encontraban las señales que Delia había creído ver en las letras de Shakespeare. Por 1970 se calculó que había 5.000 libros y artículos publicados que dudaban de los escritos de Shakespeare y señalaban a 57 otros escritores isabelinos como los verdaderos autores de aquellas obras. Hemos ido a la discoteca, donde en realidad había una serie de personas que fingían ser una, o sea, el discotecario.
Sí. Este grupo de personas nos alcanzó una milonga que canta Alberto Merlo y que alude a esa sensación de perplejidad que sentimos al hablar de Shakespeare. Se llama ¿Será él? Adelante.